en Contame vamos a hablar de fútbol, pero desde una mirada femenina, cómo la mujer se inserta en el fútbol y ahora desde los medios de comunicación. Hoy en Contame desde casa, Carla Mileo, la relatora de la Liga Femenina de Fútbol. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Vero, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Digo, ¿sos consciente de lo que te está pasando y lo que le está pasando al fútbol femenino, que es un montón? Sí, soy consciente, trato de dimensionarlo, más que nada para también trabajar y estar a la altura de este momento y también para disfrutarlo, que me parece que dentro de todo lo que pasa y toda la repercusión que tiene también es un punto importante, porque bueno, en el disfrute mismo también las cosas salen mejores. Así que soy bastante consciente también para acompañar esto, ¿no? Porque, bueno, hay que entender el contexto en el que se da todo esto en el fútbol femenino, para poder después acompañar con la rapidez que crece esto. Entonces, todo el tiempo pienso en lo que está sucediendo y trato de dimensionarlo, como te digo. ¿Cómo arrancó? Digo, de chiquita, ¿te gustaba el fútbol? ¿Relatabas los partidos? ¿Escuchabas la radio? Digo, ¿cómo empezó todo? No, de chica sí, me gusta el fútbol y miraba mucho. Eh, yo era la compañía de papá mirando fútbol, así que mirábamos una barbaridad. Incluso yo lo pasaba, lo superaba a él, en la cantidad de horas que miraba. Me acuerdo de haber visto mundiales completos, todo. Después llegaron, bueno, los Juegos Olímpicos cuando empecé a descubrir otros deportes y demás, y así llegué al periodismo deportivo. Y al relato de fútbol llega un poco de casualidad y un poco también lo digo como a los golpes, porque nada, se dio porque estaba en un medio que éramos poquitos, éramos 3 personas nada más en una transmisión. Estaba el relator, estaba el comentarista y estaba yo haciendo campo de juego y nada más, solamente el productor por detrás que era quien hacía las conexiones. Y bueno, un día faltaba el relator y me ofrecieron que sea yo y ahí empecé con esto. Antes, qué sé yo, quizás agarrando una pelota, haciéndome la que relataba, pero no era algo serio y aparte no era algo que yo practicaba, qué sé yo, tenía amigos o amigas que mientras jugaban al FIFA contaban lo que estaban haciendo. eh, pero yo eso no lo hacía y aparte no me animaba, o sea, para mí el relato era como, no, no va ¿El a relato suceder. para vos en ese momento era masculino? Digo, ¿era del mundo de los hombres? Y el fútbol Sí, también. sí, incluso me pasó algo que yo hacía transmisiones, como te contaba, desde el 2018 cuando empecé a estudiar periodismo deportivo, y en las mismas transmisiones empecé como campo de juego y mi objetivo era el comentario, no era el relato, o sea, no era algo que yo pensaba, uy, qué ganas de ocupar ese lugar, uy, qué tengo que hacer, cuál sería el trabajo como para llegar ahí. No, no me imaginaba, la verdad es que era eso, porque siempre lo había visto ocupado por hombres, todos mis compañeros en las transmisiones que relataban eran hombres, y yo solamente miraba su trabajo y decía, uy, qué difícil que debe ser, y nada más, ese era el pensamiento que yo tenía del relato. Todo eso pasó mientras ya estudiabas periodismo en La Plata, digo, con un sacrificio, porque sos de Rafael Calzada, tenías que viajar a La Plata a estudiar. Digo, sí tenías vocación, evidentemente. Sí, lo que tenía era muchas ganas de ser periodista deportiva, por eso me empujó mucho a mantener, bueno, los 3 años que duró la carrera, ahora sigo estudiando también en la Facu, pero nada, surgía de las ganas, en realidad soy de Temperley, y viajaba muchas horas, viajaba un montón, ahora no viajo porque, bueno, no están siendo presenciales, pero todo eso lo soporté porque yo quería ser periodista deportiva y estaba convencida, y también un poco porque era la única facultad en la que podía estudiar periodismo deportivo de manera gratuita, y sabía que de otra forma no podía hacerlo, entonces tenía que hacerlo ahí en La Plata, y el sacrificio un poco era por las ganas, otro poco porque no me quedaba otra también, eh, y porque de verdad que quería recibirme y quería ser, bueno,
me tocó ser primera generación también de mi familia, eh, que no es poca cosa. Y, y nada, también disfruté mucho de la carrera, más allá de las horas de viaje y todo. Ahí en la Facu es una carrera muy linda y me fui encontrando con que era la carrera que yo quería. Porque bueno, cuando llegó el momento de elegir qué estudiar, me dijeron, bueno, pero podés hacer periodismo en Lomas, porque la Universidad Nacional de Lomas de Zamora tiene periodismo. Pero yo estaba convencida de que quería periodismo deportivo. Y tenía Claro. justo un amigo que estudiaba periodismo en Lomas y las materias como que no me llamaban mucho la atención, no estaba segura si ahí me iba a recibir de periodista, si me iba a ayudar recibirme periodista primero y después abrirme hacia el deporte. Entonces dije, no, voy a estudiar en La Plata. Lo hice ahí y a medida que iba avanzando en la carrera yo decía, sí, es esto lo que quiero. Cada materia me gustaba un poco más, los congresos de perio que organiza la facultad me convencían de que era eso, entonces lo hice con muchas ganas y lo disfruté en serio. Ahí abrimos un paréntesis, ¿no? Porque, bueno, es importante destacar también, yo también estudié en la Facultad de Periodismo de La Plata, la universidad pública, ¿no? Las oportunidades que abre y las cabezas que abre también. Sí, sí. Yo todo el tiempo menciono que vengo de la facultad porque encima no me parece poca cosa. En el periodismo deportivo no se da mucho de ver caras conocidas o gente que llegue así a puestos que son muy nombrados y muy difundidos y que venga de la universidad pública. Realmente es un camino que es muy de abajo y que cuesta, si no el doble, te digo, de lo que debería costar. Entonces, todo el tiempo levanto la bandera, porque además, como te digo, yo de otra forma, no sé si hubiese podido estudiar periodismo deportivo, porque en el resto de las escuelas, institutos y demás es privado y eso hubiese sido para mí algo inalcanzable, muy difícil de sostener e incluso no sé si el primer año después de haber salido del secundario lo hubiese podido pagar. Entonces, todo el tiempo levanto la bandera de la universidad pública, de la Universidad Nacional de La Plata, además, que me parece que es hermosa, y de mi facultad, que como te digo, desde el primer momento hasta el último me fue enamorando más de la carrera. Y nada, soy muy agradecida con eso y creo que lo voy a seguir sosteniendo durante toda mi carrera. Carla, ¿cómo llegó esto de ser la relatora de la Liga Femenina de Fútbol? Que además, la verdad, se alinearon los planetas, porque vos egresaste, se dio esta casualidad de aquel compañero que faltó y vos ahí relatando, y ahora no solamente la Liga de Fútbol, sino la televisación. Bueno, yo llegué a Deporte B en diciembre del año pasado, antes de recibirme, porque yo me recibí más a mitad y empecé a fines de noviembre en Deporte B a comentar la primera C masculina. Eh, ahí se dio mi llegada al canal, me dijeron que me tenían vista, que sabían que yo relataba y demás, pero bueno, ya había un relator establecido y aparte yo llegaba con experiencia solo de radio y demás. Y de un día para el otro arranqué, literalmente de un día para el otro porque me llamaron un viernes y empecé el sábado. Con la primera C hicimos un recorrido de 2 meses en los que todos los fines de semana teníamos partido. Íbamos a las canchas, transmitíamos bueno, era la única televisación que había de la primera C, entonces era una responsabilidad enorme y de ahí las autoridades del canal quedaron muy contentas con mi participación, ¿no? Y con que hubiera una voz femenina también en ese lugar, perdón, que bueno, que no es normal, que no es lo habitual, no hay en el fútbol masculino de la televisión hoy en día otra comentarista, entonces estaban contentos por eso también y se dio en marzo la Libertadores femenina, que fue el primer paso hacia lo que estamos viviendo en este momento, en el que ahí sí me mandaron a relatar, confiaron en mí para relatar, bueno, estuvimos con Ivana Rodríguez y con Agustina Vidal, que hicimos la Libertadores femenina, se juega en otro formato que el masculino, son 15 días, se juega en esos 15 días fase de grupos, cuarto de final, semifinal y final, y la hicimos de principio a fin, así que tuvimos muchos partidos seguidos y demás. Eso me sirvió para empezar a acomodarme en la televisión, que como te digo, yo llegaba mucho de la radio, tenía la experiencia de la C, pero como comentarista tuve que acostumbrarme a la televisión en el relato, y me sirvió mucho ese ritmo de partido a partido. Y bueno, de ahí después quedaron otras
experiencias como relatamos a la selección en un amistoso, en un triangular, relatamos la final de la Liga Mendocina de fútbol femenino, relatamos también torneo de reserva masculino de AFA, y todo ese recorrido hizo que me afianzara un poco más hasta llegar hoy, bueno, a ser la relatora de la Liga Femenina, y como vos decís, se alinearon los planetas porque llegó justo este año también, que no fue una casualidad tampoco porque es un trabajo que se viene haciendo hace un montón, y que el mismo fútbol femenino, con todo su crecimiento tan rápido y a pasos tan agigantados, fue empujando para que sucediera. Y bueno, somos también muchas mujeres periodistas deportivas las que, por ejemplo, en el fútbol masculino no tenemos espacio, y vamos a apropiarnos del espacio que nos pertenece ahora en el fútbol femenino. Y nada, para que vean también que no es que no hay mujeres relatando, comentando o haciendo campo de juego en el masculino porque no existimos, sino porque los espacios no se abren, ¿no? Ese es otro tema también. ¿Crees que todavía hay prejuicios desde los hombres que practican el fútbol masculino, profesional y de todas las categorías, pero también del periodismo deportivo a propósito de los espacios para las mujeres? Digo, está genial que se transmita y que relates y se comente la liga femenina. Ahora sería interesante que también se ampliara la participación en el fútbol masculino, ¿no? Sí, sí, más que nada porque también son un montón de puertas de trabajo más. Que nada, tanto nos cuesta en el periodismo deportivo en general, vivir del periodismo deportivo, a las mujeres nos cuesta el doble o el triple. Pero sí, hay mucho prejuicio, y eso se nota en compañeros que he tenido a lo largo del relato. Quizás una incomodidad, nunca fue algo directo de decirme, che, no vas a poder, o che, ¿te parece una mujer relatando? Nunca fue algo así, pero sí quizás relatando una incomodidad del comentario, como diciendo, no sé si me copa tanto que manejes vos la transmisión y cosas así. Y después se nota por esto, ¿no? Porque no nos dan los espacios, como si no existiéramos, como si no pudiésemos hacerlo, incluso en el periodismo deportivo en general y no solo en las transmisiones. Son pocas las mujeres que van llegando, y tienen que demostrar muchísimo para llegar a los lugares que llegan. Tienen que trabajar un montón y trabajar con el más mínimo error, porque después los errores los pagamos muy caro nosotras las mujeres, porque que una mujer se equivoca significa que todas las mujeres no servimos para hacer eso. Entonces también tenemos eso, ¿no? Como el peso, la carga extra de no tener que equivocarnos, porque el error es letal para nosotras. Es letal ya en la profesión, para nosotras nos condena a decir, bueno, se equivocó esta porque no sabe nada de fútbol, porque las mujeres no saben nada de fútbol. Claro. ¿Y qué te pasa con las mujeres? Digo, tus amigas, el entorno, la familia, digo, ¿naturalizado o qué raro? Carla relata fútbol, qué cosa extravagante. No, al principio sí me dijeron, wow, vas a relatar, en mi familia, más que nada, que me siguen desde la primera transmisión, obvio, y que me apoyan desde que empecé a estudiar, pero era como, wow, vas a relatar, y después sí, se renaturalizó. Ahora, el otro día, ayer o antes de ayer, no, ayer que estuve relatando, eh, me pasaban videos de que me estaban escuchando mientras comía, así que para ellos es como algo súper normal. Y todo el tiempo me ponen de fondo, me siguen en cada transmisión y eso. Eh, hay mucho apoyo, y creo que por eso también estoy donde estoy, porque me ha ayudado a afianzarme y a tener mucha confianza en el lugar que ocupo. Carla, Argentina es precursora en esto de la profesionalización del fútbol femenino. Digo, ¿cómo ves la cosa en Latinoamérica, en el mundo? Digo, bueno, hay países que también han avanzado mucho. Bueno, del fútbol femenino, eh, del continente, si se quiere, no sé si tan precursora, porque hay países que están más avanzados, principalmente Brasil, porque bueno, tiene muchísimo fútbol, y tiene fútbol femenino quizás con más relevancia desde hace algunos años, de más jerarquía más que relevancia. Entonces eso le da otra visibilización, le da otra potencia.
Y después en el mundo lo que sucede es que obviamente que están los países que son potencia como Estados Unidos, Canadá, países de Europa también y demás, pero el resto está muy en la misma sintonía de crecimiento. Pasa acá en Sudamérica que sacando Brasil, Argentina sí es precursora en estas cosas, porque por ejemplo en la semiprofesionalización, si hablamos de, por ejemplo, los países que integran Conmebol, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Uruguay, todos están unos pasitos más atrás incluso que Argentina. Si bien acá falta un montón y lo decimos todo el tiempo, hablamos de semiprofesionalización, ¿no? Porque faltan un montón de condiciones y un montón de pasos para construir el fútbol que queremos y que realmente las jugadoras que finalmente son las protagonistas puedan vivir de esto. Pero bueno, Argentina sí va marcando de a poco y lo hace ahora con la televisación, que es algo inédito que no se dio nunca en el mundo, que se transmitieran los partidos de forma gratuita para todo el país. Así que sí, Argentina, bueno, es algo que se da habitualmente en la ampliación de derechos en Latinoamérica, es precursora y bueno, ahora lo está marcando con el fútbol femenino también. Carla, el fútbol femenino lo consumen las mujeres consumimos fútbol masculino. ¿Crees que ese es el próximo paso? ¿Ellos mirando un partido de fútbol femenino? Porque también tienen Sí, prejuicio ahí, me parece, muchos hombres, ¿no? Esto de no, de ver fútbol femenino. sí, 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 y un poco lo hablaba con mi papá el fin de semana porque me decía, a mí me dicen, él sorprendido, porque bueno, conmigo ya lo naturalizó, ¿no? Claro. Pero él sorprendido me decía, a mí hay gente que me dice, a mí hay hombres que me dicen, va a relatar fútbol, sí, fútbol masculino, no, no, fútbol femenino, entonces sí, como diciendo, bueno, sí, eso sí puede, ¿no? Claro. Y él se enoja con eso, pero la verdad es que es más normal eso que lo que a él le pasa, ¿no? Que sea natural que yo esté relatando y que además el fútbol femenino esté ganando espacio. Como decía antes, hay mucho prejuicio en cuanto a eso, pero también hay público masculino, no es que no lo logramos captar y nosotras lo dimensionamos por ejemplo, en la Libertadores, como te decía, que llegaban mensajes de todos lados y de familias y también dirigentes, ¿no? Porque la mayoría de los dirigentes del fútbol, ya sea masculino o femenino, son hombres, entonces sí hay público masculino, eh, y creo que eso también va a contribuir mucho a la televisación de la televisión pública, principalmente porque, bueno, en Deporte B, si se quiere, el público es un poco más de nicho, ¿no? Y es un poco más el que sigue el fútbol femenino. Pero en la televisión pública la gente va a estar haciendo zapping y va a ver un partido de fútbol y va a parar 5, 10 o el partido entero, y va a ver a mujeres jugando y eso va a ayudar, ¿no? A que se vea más y a que sean tanto hombres como mujeres y como otras identidades los que consuman fútbol femenino. ¿Tu mamá mira fútbol femenino? Sí, mi mamá, bueno, yo vengo de una familia súper futbolera. Mi mamá es hincha y socia de Temperley, eh, y consume fútbol también, con la misma cantidad que consumo yo, la misma cantidad que consume mi papá, sí. En mi casa además somos 7 y somos 5 mujeres, e incluso así, siendo mayoría mujeres, mi casa es una casa en la que de viernes a lunes hay fútbol en la televisión, sí o sí. Entonces, todas consumimos, todos consumimos. Después tengo a mis primas, que también son muy futboleras acá en la casa de mi abuela, bueno, mi abuela, mi tía, todos consumen mucho fútbol y ahora que yo estoy trabajando ahí más todavía, ¿no? Porque no se pierde nada de lo que yo hago, como te decía antes, y están todo el tiempo prendidos a una transmisión. ¿Qué pasa con los sponsors? Digo, sigue siendo más fuerte el fútbol masculino, claramente, pero hay un avance también ahí, digo, en el sentido del financiamiento. Sí, creo que lo va a marcar más esto de la televisación, porque bueno, hasta ahora la televisación que había, si bien eh, había 1 o 2 partidos por fecha que se transmitían, ahora que se transmitan todos y que además
la misma televisación va a empujar a que los equipos empiecen a jugar en los estadios principales, porque las canchas auxiliares, los predios donde hacen jugar a las futbolistas no tienen la estructura para sostener una transmisión completa, entonces la misma televisación no va a hacer esa fuerza para que la lleven a los estadios, y en los estadios hay lugares para poner publicidad, hay lugares para poner sponsor, el mismo movimiento y todo este crecimiento de la televisación va a empujar a que aparezcan sí, más intereses y que empiece a haber apoyo económico también, que es muy necesario para que la disciplina crezca. Y lo vimos de a poquito que fueron apareciendo sponsors particulares para el fútbol femenino o para las camisetas del fútbol femenino, creo que eso se va a ver también, y un poco esa independencia, ¿no? De decir, bueno, que el sponsor sea para el fútbol femenino va a hacer que entonces la plata o lo económico también sea para el fútbol femenino y nos vamos a empezar a despegar mucho de la idea de que como el fútbol femenino no vende, no le ponemos plata. Bueno, a ver, ahora lo ve todo el Claro. país, lo estamos pasando por los medios públicos, le estamos metiendo un montón de información a la transmisión, el fútbol está lindo, es un fútbol súper atractivo de ver, está repleto de goles, está repleto de juego, de distintas formas de juego, además que son muy marcadas en el campo después en los 90 minutos, entonces vende, y el mito de que nadie mira fútbol femenino se cayó, creo que hace bastante tiempo, y lo tiramos con esto, ¿no? Con transmisiones, con mostrarlo, con seguirlo de cerca y meterle mucho trabajo. ¿Jugás al fútbol? Sí, juego. Juego, pero juego en fútbol 5 y así para divertirme, nada más. Porque ha crecido mucho también, digo, al margen de la liga femenina, digo, ha crecido mucho en el sentido de entretenimiento, de amigas que se juntan a jugar a la pelota, eso, el fútbol 5. Sí, yo lo vi y un poco eso me hizo dar cuenta que lo de la televisación lo vamos a dimensionar en un tiempo, porque lo que sucedió fue que la profesionalización, la semiprofesionalización en 2019, después trajo esto, ¿no? Yo empecé a recorrer canchitas y las canchas tenían 2 o 3 canchas ocupadas por equipos de mujeres, nada más. Claro. Y eso se vio y eso fue un cambio que realmente lo trajo eso, ¿no? Ese hecho puntual para demostrar como un crecimiento, pero también el mismo crecimiento del fútbol femenino en general fue lo que llevó a que las canchitas se llenen, a que haya clubes que abrieran la disciplina que antes no lo tenían, porque antes, si encontrabas, antes te digo, no hace 50 años, hace Claro, 5, sí. encontrabas 1 o 2 clubes cerca de tu casa que tenían la disciplina, y eran pocas y lo iban armando de a poco. Bueno, ahora eso cambió rotundamente. Y creo que lo hizo por la semiprofesionalización principalmente y por otros hechos también que fueron sucediendo alrededor. ¿Lo relacionás con las conquistas de las mujeres en otros aspectos? ¿Crees que hay como una avanzada en esto, pero también en la igualdad de géneros en otras circunstancias? El tema del empleo, el tema hasta de las listas en las elecciones, donde tiene que haber mitad hombres y mitad mujeres. Sí, sin duda es que el mismo hecho este de la semiprofesionalización en 2019 fue producto de todo el avance social y en cuanto a los derechos de las mujeres, desde aquel Ni Una Menos en 2015 principalmente, y todo el empuje y todo el crecimiento y toda esa que a nosotros nos gusta decir hola, que se fue llevando a un montón de mitos y de cosas que quedaron viejas, entre eso que nosotras no podemos jugar al fútbol. Sin ese contexto creo que hubiese sido imposible también llegar a donde estamos hoy, entonces sí, sin dudas hay relación. Bueno, yo milito el feminismo en una agrupación que se llama Coordinadoras Sin Fronteras de Fútbol Feminista, en la que justamente hacemos hincapié, ¿no? En esto, en el derecho al juego principalmente, que tanto nos ha sido negado y que parece algo tan simple y básico, ¿no? Porque para nosotras que ahora es un poco más normal y para generaciones en las que ni siquiera van a discutir si la mujer puede jugar al fútbol o no, pero bueno, nosotras lo pusimos como bandera y lo pusimos también como lucha porque era, eh, existía el fútbol femenino, pero era invisible, lo tapaban, lo ocultaban, no querían que las chicas, que las pequeñas, las niñas jueguen al fútbol.
Y para romper con todo eso hubo que armar también como una estructura que junto al movimiento social del feminismo y de los feminismos se lleve esos mitos y pueda instalarse en nuestro deporte, que además es muy, como todos los ámbitos, ¿no?, que recorremos y que habitamos, es muy machirulo, hay que Exacto. decirlo. Es un ámbito que está colmado de masculinidades y en ese sentido se nos han cerrado muchas puertas, no solamente en cuanto a poder jugar fútbol, sino como en mi caso, ¿no?, relatarlo, periodismo deportivo, dirigencias en los clubes, hinchas incluso, ¿no? Algo que nos ha sido vedado infinitamente y hasta el cansancio, y bueno, lo empezamos a romper con un montón de cosas. ¿Cómo imaginas el futuro? Porque pensaba mientras hablábamos que empezaste la carrera de periodismo en 2018. Sí. En 3 años cambió tu vida, pero también cambió un montón precisamente la perspectiva de género sobre el fútbol. Digo, ¿cómo imaginas el futuro? Y ya no me refiero a dentro de 20 años, sino 5, 10 años más. Bueno, creo que estas cositas, ¿no? Como que las canchas se llenaron de mujeres, como que los niños, las niñas y las familias puedan ver fútbol femenino, todas esas cositas así chiquitas, van a hacer que el futuro sea enorme en cuanto a la cantidad de mujeres que van a poder disfrutar de esto y que antes no podía suceder así. Un poco el fútbol que queremos construir es ese, el del disfrute, el del goce, algo también que tiene mucha relación con el movimiento social y con las conquistas que venimos ganando. Eh, el derecho al juego, lo que te decía antes, y todo eso va a hacer que también gocemos de una vida más linda, ¿no? Y que tanto los sueños que de chicas a muchas se nos fueron negando por esto, ¿no? Porque la mujer no podía jugar, porque la mujer no podía opinar y demás. Ahora eso no va a suceder y me parece que pensando en el futuro siempre pensamos mucho en los niños, las niñas, las niñeces, y creo que van a ser más libres en ese sentido y van a poder elegir lo que quieren ser con una nueva puerta, ¿no? Que va a ser nuestro fútbol. Y eso creo que también es a lo que más apuntamos. Después sí, que nosotras podamos trabajar, que las pantallas se llenen de mujeres periodistas deportivas, que es algo que no está sucediendo, y que además podamos llevar nuestras experiencias que son tan distintas y eso. Muchas gracias, Carla. Te vamos a estar siguiendo, sabelo. Bueno, está bien. Acepto el desafío. Nosotros nos volvemos a encontrar como lo hacemos siempre, todos los miércoles a las 6 de la tarde acá en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.